Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de algunas políticas. Ya hemos visto en estas últimas semanas acerca de lo que es la política macroeconómica, entre ellas la política monetaria y la política fiscal. Ahora nosotros vamos a hablar de la política comercial, la gestión financiera comercial internacional, ya, y la política de ofertas, otras políticas que nosotros podemos utilizar para ya interactuar o para implementar estrategias dentro de lo que es una sociedad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? La política comercial y la gestión financiera es un conjunto de reglas que determinan cómo se llevan a cabo las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y también con agentes extranjeros. ¿Ya? En otras palabras, nosotros podemos decir que la política comercial son aquellas leyes, ¿ya? Que permiten o que regulan las exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, nosotros hablamos eh, de tasas impositivas o interés o algunas tasas que nosotros implementamos para exportar o para importar, ¿sí? O la reducción de las mismas. Son algunas leyes que nosotros o en el gobierno se implementan para regular estas acciones. Estas reglas, por ende, varían según el socio comercial, ¿ya? Algunos países tienen acuerdos que facilitan el comercio, ¿ya? Mientras que otros países imponen restricciones estrictas al intercambio de bienes y servicios. ¿Con qué objetivo? Con objetivo capaz de consumir productos nacionales, ¿sí? Entonces depende, vuelvo y repito, depende de los países en ser más liberales con el comercio extranjero o algunos son más limitantes, por ende ponen o imponen restricciones. La política comercial abarca todas las medidas tomadas por el gobierno para influir en el comercio internacional. Estas medidas pueden ser de naturaleza proteccionista, es decir, para proteger la industria nacional, la producción nacional, y otras pueden ser liberales, para poder liberar o para el libre comercio con otros países. ¿Sí? Entonces tenemos dos políticas comerciales, las proteccionistas, las que protegen la producción y la industria nacional, y la liberalización son aquellas que promueven el libre comercio. El comercio internacional influye en el crecimiento económico del país, ¿sí? Esto se debe a que la diferencia entre lo que un país exporta con lo que importa afecta directamente al Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros podamos vender nuestro producto nacional a otros países, pero también es importante que nosotros consumamos nuestra producción nacional, ¿sí? Entonces, eso dependiendo de cuál es el objetivo que tiene el gobierno, proteger la producción nacional o tener un libre comercio, todo eso nosotros nos permite o afecta a la producción o el Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son las políticas o cuáles son los instrumentos de política comercial? Por ejemplo, como les decía anteriormente, los aranceles, ¿ya? Estos aranceles se denominan impuestos que se imponen sobre los bienes importados. Los aranceles aumentan el precio de los productos extranjeros, haciendo menos competitivos en el mercado nacional. Ya, entonces ahí nosotros estamos haciendo un poco eh, proteccionistas con la producción, con la industria nacional. Si nosotros tenemos un producto extranjero que cuesta $20 con IVA o con arancel y tenemos un producto nacional que cuesta $10, ya los consumidores van a elegir el producto nacional porque tiene un menor costo, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de aranceles. Aranceles ad valorem se basan en un porcentaje del valor del bien importado, ¿ya? El impuesto ese es el 5% del valor total del producto, por ejemplo. Aranceles específicos se basan en una cantidad fija por unidad importada. Por ejemplo, el importar un producto, ya por ejemplo, importar ropa, la libra cuesta $10, por ejemplo, ¿ya? Entonces nosotros ahí estamos poniendo un impuesto al peso, ¿ya? Aranceles mixtos, combinación entre ambos enfoques anteriormente explicados. También tenemos otros instrumentos de política comercial que son las cuotas de importación.
Límites cuantitativos sobre la cantidad de un bien que puede importarse durante un periodo específico. Por ejemplo, tenemos el efecto de esta importación de este instrumento. Las cuotas restringen la oferta de producción extranjera, aumentando su precio y protegiendo los productos nacionales. El mismo ejemplo, nosotros podemos poner una cantidad o un arancel a un producto extranjero, este va a hacer que aumente su precio y por ende ya no puede ser competitivo. ¿Por qué? Porque va a tener un valor muy elevado en comparación de un producto nacional, ¿ya? Subsidios a la exportación, ayudas financieras que el gobierno otorga a los productos nacionales para reducir sus costos y aumentar su competitividad en mercado internacional. Existe, por ejemplo, estrategias donde los gobiernos subsidian ciertos productos, ciertos insumos ya para la producción nacional. Por ejemplo, ya existe un subsidio ya al gas, ¿ya? Que nosotros sabemos que nosotros tenemos como ecuatorianos eso. Eso hace que muchas empresas que utilicen este gas tengan un costo inferior en comparación, por ejemplo, en Colombia, que nosotros en Colombia sabemos que un tanque de gas cuesta $20. Por ende, el precio del producto final en Colombia va a ser muy diferente, muy elevado en comparación del precio aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque tienen un menor costo. Ya, entonces, ahí esa ayuda que da el gobierno hace que el producto nacional, el producto ecuatoriano, salga al extranjero y salga con un menor costo y sea en ese sentido competitivo. ¿Por qué? Porque van a elegir el precio con menor costo, que es el precio del producto ecuatoriano. Tenemos otro que son las barreras no arancelarias. Son medidas que no son aranceles porque se restringen las exportaciones como regulaciones sanitarias, normas técnicas y requisitos burocráticos. Existen algunos tipos, regulaciones de seguridad y salud, normas que los productos importados deben cumplir. Pues no existe este tipo de restricciones que no son aranceles en el tema de la salud, que no todos podemos importar, ¿verdad? Licencias de importación, permisos que los importadores deben obtener antes de poder traer ciertos bienes extranjeros. ¿Ya? Entonces, de cierta medida, son limitaciones que nosotros o que el gobierno pone para que, para que los productos ya internacionales cumplan con ciertas normativas y así puedan ser importados. Normas técnicas, especificaciones que se deben cumplir los productos importados. Y finalmente tenemos como último instrumento de política comercial los acuerdos comerciales. Estos son pactos entre dos o más países que buscan reducir o eliminar barreras arancelarias. Por ejemplo, acuerdos bilaterales entre dos países. Ya son acuerdos que, por ejemplo, ¿sabes qué? Como un país, por ejemplo, eh, Ecuador, ya, y Colombia. Ya, ¿sabes qué? De Ecuador a Colombia, como países, nosotros acordamos de que puede pasar maíz sin ningún arancel, ¿ya? ¿Y a cambio de qué? A cambio de que de Colombia a Ecuador venga café sin ningún tipo de restricción al precio que nosotros tenemos, que tienen allá en Colombia. Sí, entonces son acuerdos que nosotros vamos teniendo entre países o entre agentes involucrados. Acuerdos multilaterales entre múltiples países, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Ya existen algunos acuerdos entre estos organismos o entre estos países que conforman esta organización. Uniones aduaneras, grupo de países que acuerdan eliminar aranceles de entre sí y adoptar una política comercial común, por ejemplo, la Unión Europea. Ustedes saben que la Europea conforman muchos países de Europa. Entonces, las políticas comerciales que se implementan en la Unión Europea son las políticas que se aplican en todos estos países, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la política comercial? Los objetivos son proteger la industria nacional, proteger a las industrias locales de la competencia extranjera, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos que nuestro producto se consuma primero, antes del producto extranjero, yo voy a poner un arancel a la producción extranjera. Con eso hace que el precio se eleve ya en comparación del producto nacional. ¿Qué va a hacer el consumidor? Va a elegir el producto que tenga menor precio, es decir, el producto nacional. Estoy haciendo que de cierta medida primero se consuma lo nuestro.
Promover el crecimiento económico, estimular la producción y el empleo. Si nosotros tenemos un mayor consumo del Producto Nacional, por ende vamos a tener una mayor producción y por ende vamos a tener un mayor empleo. Reducir el déficit comercial, minimizar la diferencia entre importaciones y exportaciones. Esa es la idea. Que nosotros, como importamos, también exportemos. Y ahí son los acuerdos multilaterales y bilaterales que hace que los países también, por ejemplo, nosotros exportemos el camarón, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Eso, las exportaciones va a hacer que nuestro Producto Interno Bruto aumente y no solo nosotros dependemos de las importaciones, sino también dependamos de nuestras exportaciones. Mejorar la seguridad nacional, reducir la dependencia de productos extranjeros, perdón, en sectores estratégicos. Es decir, no depender solo de importaciones, sino también nosotros ser ya exportadores de ciertos productos. Y ahí, por ende, vamos a tener una mejor producción. ¿Ya? ¿Cuáles son las herramientas de una política comercial restrictiva? ¿Ya? En primer lugar, los países cuentan con distintas herramientas de política comercial. Primero, nos centramos en las restricciones o barreras que tienen como efecto aumentar el costo de importación. Ya, dichas medidas pueden clasificarse en dos. Entonces, vamos a ver cómo los países ponen un costo a la importación. ¿Para qué? Para hacer una política comercial restrictiva. Tenemos barreras arancelarias. Son impuestos sobre las importaciones, las cuales a su vez se dividen en tres. ¿Ya? Las ad valorem se calculan como un porcentaje del valor de la mercancía, ya el 5% del valor total. Tenemos aranceles específicos, se establece en función de la cantidad del bien importado. El costo de una libra de importar una libra de ropa es del 10%, es de $10. Estoy dando un valor en base a qué, al peso de una importación. Y mixto es una combinación entre el ad valorem y el específico. ¿Ya? Y tenemos también barreras no arancelarias. Son aquellas que no corresponden a aranceles, como la misma palabra lo dice. Y tenemos dos. Cuotas a la importación es la aplicación de límites de unidades o peso máximo a la importación de un producto durante un periodo de tiempo determinado. Si tú importas ya 100 quintales de maíz, no existe ningún tipo de arancel, pero si tú exportas más de esa cantidad, te aplica un tipo de arancel. ¿Ya? Entonces estoy restringiendo una cantidad específica de importación. ¿Ya? Medidas fitosanitarias son certificaciones que se requieren a ciertos productos para salvaguardar la salud de los consumidores. Por ejemplo, si nosotros queremos traer algún tipo de aparato de la salud, yo como no soy parte del ámbito de la salud, no puedo importar. Tengo que tener una certificación. En cierta medida estoy limitándome a mí o me están limitando a mí que yo pueda traer ciertos tipos o ciertos productos al país, pueda yo importar. ¿Ya? Tenemos herramientas de una política comercial de apertura. Vamos a ver todo lo contrario, cuando nosotros queremos que exista mayor o una libre comercio. Como contraparte de lo que vimos anteriormente en la anterior diapositiva, el gobierno puede también adoptar políticas comerciales de apertura o de liberación hacia el exterior, reduciendo o eliminando las barreras que anteriormente mencionamos, las barreras arancelarias y no arancelarias. Por ejemplo, puede disminuir el porcentaje de arancel ad valorem a ciertos productos. Antes, importar, ya, qué sé yo, una máquina de trabajo tenía un costo o una tasa impositiva del 10%. Ahora, para que exista una mayor producción en el país, importar esa máquina solo va a tener una tasa impositiva, por ejemplo, del 2%. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo de que puedan yo traer estas tipos de máquinas y así estoy aumentando la producción. Tenemos dos tipos de acuerdos como ejemplos. Los acuerdos de libre comercio ya se centran en la eliminación de las barreras comerciales dentro de la zona o área que limitan los países buscando mayor armonización entre sus economías. Son acuerdos que nosotros podemos tener. Sabes que yo te dejo que importes a mi país maíz, pero también quiero que me dejes exportar trigo a tu país. Son acuerdos que vamos teniendo y con ninguna tasa impositiva. O sabes que apliquémosle para tener un ingreso el 2% a las importaciones que nosotros vamos a realizar como países. Eso estamos reduciendo porque antes la tasa impositiva era del 10. Son acuerdos que nosotros, son ejemplos de acuerdos que nosotros podemos tener. También nosotros podemos tener la unión aduanera.
Es el siguiente paso del acuerdo de libre comercio, ya que supone la inclusión de un arancel externo común entre los integrantes de la Unión frente a terceros. Por ejemplo, ya, si Colombia y Perú se pusieran de acuerdo para tener un único régimen arancelario sobre productos importados desde Estados Unidos, ya, sabes que los dos, ya, como países, Colombia y Perú, vamos a importar cierto producto, pero vamos a importar los dos y vamos a tener una tasa impositiva igual del 2%. Sí, estamos teniendo acuerdos comerciales, ¿ya? Además de la Unión Europea, Unión Aduanera, existen otros tipos de acuerdos que van más allá de lo comercial, incluyendo la movilidad, por ejemplo, del factor humano y del capital, como es el caso del mercado común. Tenemos un mercado común entre países que nosotros podemos ahí negociar ciertos productos. Ahí nosotros vamos teniendo, por ejemplo, en el año de 1991, Estados Unidos promulgó ya la ley de la preferencia arancelarias de los países andinos, o también denominados en inglés Adent Trade Preference Act, ¿ya? Que eliminaba los aranceles de una serie de productos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Esto con el objetivo de fortalecer las industrias legales en estas naciones y así buscar reducir la producción de droga, ¿ya? Entonces, esto ayudaba a que estos acuerdos tengan un beneficio entre los actores involucrados. Vamos a ver la política de oferta, ¿ya? Las políticas del lado de la oferta son iniciativas estratégicas que toma el gobierno, ¿ya? Para fomentar la producción e impulsar el crecimiento económico. Ganaron popularidad en torno a la década de 1970, argumentando que el crecimiento económico sostenible proviene de la oferta de bienes y servicios en la economía, ¿ya? A lo largo del mismo año, ya profundizamos qué significan estas políticas, contrastando las políticas de oferta intervencionistas y las políticas de ofertas basadas en el mercado, su potencial para impulsar el crecimiento económico y las interpretaciones visuales mediante diagramas de políticas de oferta. Las políticas de oferta ya es decir, son estrategias gubernamentales, son políticas del gobierno que se centran en mejorar la capacidad de una economía para producir bienes y servicios, ¿ya? Estas políticas pretenden mejorar la oferta de bienes y servicios, estimulando la inversión, ¿ya? La innovación y la eficiencia en las industrias y fomentando una competencia sana. Por ejemplo, a todos los productores de, de maíz en el Ecuador, el gobierno les va a dar un bono ya de $2,000 por producción, ya, o por hectárea de producción. Entonces, de ahí nosotros, el gobierno está incentivando la oferta de productos y servicios. Si nosotros aumentamos la producción, vamos a aumentar la oferta de trabajo, vamos a aumentar el empleo. Entonces, y eso va a aumentar la producción a su vez del país, ¿ya? Existen algunos instrumentos de política de oferta. Ya, por ejemplo, las reformas laborales. Ya existen algunas reformas laborales como la flexibilización del mercado laboral, medidas que buscan hacer más flexible la contratación y despido de trabajadores, ajustando las leyes laborales para reducir los costos laborales no salariales y fomentar la creación de empleo. Políticas de capacitación y educación. Capacitación a los trabajadores, ¿para qué? Para que tengan mayor conocimiento y mejoren la producción. Promoción del empleo juvenil y femenino, es decir, que los jóvenes y las mujeres se inserten en el mercado laboral mediante políticas, ¿ya? Políticas fiscales preferentes es la reducción de impuestos de empresas, ¿ya? Esto es la disminución de impuestos sobre beneficios empresariales, impuestos sobre la renta corporativa o impuestos a la inversión para incentivar la expansión y la inversión, ¿ya? Incentivos fiscales a la inversión en investigación y desarrollo, ¿ya? Eso hace que el gobierno promueva que las empresas investiguen y desarrollen dentro de su empresa. Subvenciones a la inversión productiva, ayudas económicas o subsidios para sectores estratégicos, especialmente aquellos con alto potencial de crecimiento y generación de empleo. Existen algunos sectores que en el Ecuador están creciendo en términos económicos. Ahí el gobierno realiza incentivos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Tú estás utilizando madera, por ejemplo, para tu producción. Yo te voy a dar un subsidio a ese
producto, a ese insumo. Antes a ti te cuesta $20, te voy a subsidiar ese producto, ¿ya? Y ahora te va a valer $10. Ya con eso vas a aumentar la producción, vas a aumentar la oferta laboral y vas a apoyar al crecimiento económico del país. ¿Sí? Entonces, también existen reformas de seguridad social, revisión de sistemas de pensiones, ajustes en el sistema de pensiones para asegurar la sostenibilidad y evitar cargas fiscales excesivas. ¿Ya? Incentivos para prolongar la vida laboral activa, programas que buscan mantener a las personas mayores activas en el mercado laboral por más tiempo. ¿Ya? Políticas de regularización, ¿ya? Eliminar las barreras regulatorias, reformar los mercados de bienes y servicios. También nosotros tenemos inversión en la infraestructura, ya en la infraestructura física, mejorar las carreteras. Como gobierno también tenemos que mejorar los puertos, aeropuertos, sistemas de transporte público, entre otros. Infraestructura educativa y de salud, mejorar los sistemas de salud y los sistemas de educación en el país. ¿Para qué? Para fortalecer el capital humano, es decir, a la gente trabajadora. ¿Ya? Tenemos la promoción de innovación, incentivos para el desarrollo de tecnología, colaboración pública y privada para la investigación más desarrollo. Esto hace que el gobierno y el sector privado fomenten la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas. Y es muy importante todo esto para lo que es la política y para lo que es el desarrollo del país, en el desarrollo económico y social. Un ejemplo de política de oferta tenemos a continuación es la reducción de los tipos de impuestos de sociedades. Tomemos el caso de la Ley de Recortes y Empleos Fiscales de Estados Unidos en el año de 2017. Esta ley redujo significativamente el tipo de impuesto de sociedades del 35% al 21% con la intención de estimular el crecimiento económico. Ese era el objetivo. La idea subyacente a esta política era animar a las empresas a invertir más en la economía, reduciendo su carga fiscal, aumentando así su potencial para reducir más bienes y servicios. Ambos, aunque la reforma desencadenó un aumento de la inversión empresarial, también provocó un incremento sustancial del déficit federal estadounidense y profundizó la desigualdad de ingresos. Es decir, algún cierto grupo de la población obtuvo mayor ingreso que otro. Además, algunas economías debaten si el impulso a corto plazo de la inversión empresarial se redujo realmente a un crecimiento sostenible a largo plazo. ¿Sí? Entonces estamos analizando esta política que se implementó, la política de oferta. Eso es todo, chicos, por el día de hoy. No se olviden de revisar los diferentes contenidos y materiales que nosotros tenemos en las aulas virtuales. Y no se olviden de realizar el trabajo estipulado para esta semana. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues me lo hacen llegar. Que tengan un buen día.